para quienes han visto o tienen la expectativa de ver Adolescence, que es esa miniserie que está en Netflix, que está tan de moda. Sí, sin duda. Súper el fin de semana pegada pasado, Néstor. Adolescence, Felipe. ¿Cómo te fue, Felipe? Porque eso le deja a uno el corazón para arriba. Hombre, mire, yo le voy a decir, a mí no me gustó. Ni le encontré todas esas cosas que le encontraron, que es que no se sabe quién es culpable, si las redes sociales, o los padres, o el colegio, o el niño. Rescato la magnífica, pero magnífica actuación Del niño. del niño. Sí. Ahora, lo Eso que es de queda Oscar. claro es que la Pero a mí el adolescencia tema, es que a mí el tema no, a ver, Felipe. no me gustó, una- pero bueno. A ver, primero que todo, A mí me gustó. Hay que decir que es una serie muy bien dura. hecha. No, y muy bien hecha además. No, dura, muy bien ¿no? hecha, Muy pero bien hecha. no. con una forma de cine que es una sola toma. En fin, Sí. tiene unas Sin características. intercortes, Una tiene cámara que música. nunca para. Una cámara sí, continua, ¿cómo o lo sea, llaman? Esto es Sí, es muy una- bien hecha. Una No, obra muy de arte, bien. Pero Felipe, a mí porque esto es- personalmente el cada tema. capítulo es de 1 hora y pico, comienza una Sí, serie, la sí. cámara nunca para, es decir, nunca hay edición. Ahora, para los que Sí, tienen sí. hijos adolescentes, yo Muy creo que difícil. terminan con los pelos de punta. Yo Porque, tengo- porque muestran esto, la dificultad, muestra realmente no solo la complejidad de la adolescencia Le de muestra- siempre, sino en el mundo de hoy, con Le las muestra redes, cómo con el mundo todo. ha cambiado con el para bullying, una con- adolescencia. Don Néstor, hoy. le muestra a los solo hago- papás que solo los hago una- hijos no están Le- seguros. le gustó, solo, Mari- le me gustó. encantó. Y le Ok. voy a decir la conclusión, yo que no soy mamá. Para los padres de familia, les muestra esta miniserie que no por el hecho de que su hijo esté en la casa, esté siempre en el cuarto, están Está bien. seguros, están a Ok, salvo. Esa me parece Oiga, que es una buena conclusión. yo se la recomendé a mi hermana, que tiene un hijo de 12 años, y No, me pues. mandó a la porra y me dijo, porque queda- la tensionó toda, queda el ra- primer capítulo. queda rayada. Y me dijo, no, me diga. Pues claro, porque... Y yo que creí la que estaba serie- haciendo un bien. La serie narra fenómenos como la misoginia, como el bullying, como el suicidio. Como las redes La sociales influyen. dependencia de las redes el sociales. resentimiento de La este culpabilidad de los padres, movimiento el que resentimiento. denominan incels, que son los muchachos o los hombres involuntariamente célibes, como producto Rechazados. Eso lo aprendí, por rechazados. ejemplo, en la serie. Yo no lo sabía. Rechazados porque se sienten que no son atractivos para las mujeres. Eso existe aquí en Latinoamérica. Yo me pregunté, Pero, yo no encontré a ver, padre, todos hemos sido en algún momento de la vida incel. Rechazados, Es decir, no, claro. pues claro, cuando uno estaba chiquito, pues a Sí, uno lo rechazaban. claro. Yo no sabía que esto se llamaba tan sofisticadamente. Solo que hoy con el tema, yo creo que al final todo lo atraviesa Ahora, redes sociales. Ese muchacho, ese niño, ese Néstor, actor, pero ese muchacho que yo rescato, pues obviamente no me pareció malísima, no, pero bueno, eso es otro tema. Pero esa escena que estamos viendo ahí, que nos lo están mostrando, Que es de el la niño. discusión, del debate entre el niño y su psiquiatra o la psiquiatra forense, es una cosa que... No, Felipe, no voy a hacer no, spoiler. spoiler. No voy a Pero hacer no, spoiler, hagámoslo, no voy a pero hacer Néstor, spoiler. mire, La serie Néstor, es pero no lo buenísima. vean. Pero la serie... el punto que usted tocó, que es muy importante, y es Señor. quiénes los rechazados. Por supuesto, todo el mundo ha sido rechazado, pero el fenómeno que describe la serie, que es bastante preocupante, son los rechazados sistemáticamente que se convierten en misóginos, en odiadores de mujeres, que adicionalmente se vuelven violentos, se tornan violentos. Hay muchos episodios en distintas ciudades donde jóvenes, adolescentes cometen actos de homicidio o actos violentos, como el que describe la serie, justamente porque han creado una subcultura, se conectan a través de redes sociales para compartir justamente Luis Ernesto, Y se esa vuelve un experiencia patrón. de ser ¿Usted rechazados cree- y de odiar a las usted- mujeres. ¿Usted cree que a los 13 años uno puede decir, 13 años, lo rechazó la que le gustaba? Y todos hemos pasado pues, por ahí. ¿Usted cree que hay pero, rechazados Néstor, a los 13 la años diferencia- sistemáticamente? ¿Sabe Creo cuál es la que hay una diferencia? sensibilidad Que hemos diferente pasado de por los ahí, niños. pero la diferencia es que hemos pasado por ahí, pero ahora eso se combina con las redes sociales y el aislamiento que viven estos jóvenes en sus casas, jugando videojuegos, aislados completamente Sí. de la La vida no real, que eso no le pasaba ni a usted ni a mí. La Sí, no sí, sí. comunicación, Donde porque al final los crecen- papás hacen una reflexión de criamos dos, le dimos la misma educación a tan los dos, distintos. ¿en qué fallamos? Si los dos estaban aquí en la misma Bueno, casa, no hablábamos, no había comunicación. recomiendo Pero la ¿quién dijo? siguiente- la ¿Quién siguiente tiene información. 2 o 3 o 4 hijos que sean iguales? Nadie. Yo no conozco a nadie. Nadie. No, Felipe, no, pues No, los pero hijos se ahí, diferencian. yo creo que hay otro debate interesante, además de este fenómeno de la misoginia y el rechazo, etcétera, y es
hasta dónde va como papá el respeto a la privacidad de un hijo, porque uno cree que sencillamente, y es algo además que las personas liberales están defendiendo permanentemente, y yo muchas veces lo defendí, tengo que respetar la intimidad de mi hija en su cuarto, y resulta que como lo señalaba María Camila, lo que se evidencia aquí es que lo que puede pasar en una relación con un computador a través de estos ecosistemas digitales es muy peligroso, y que uno, por respetar la intimidad de su hijo, lo que termina es siendo negligente de alguna manera. María Consuelo, le recomiendo Es que no una se cosa. sabe hasta dónde está el límite. ¿Dónde está? Una recomendación. Claro, la serie esa se es la desarrolla dificultad. en Gran Bretaña y tiene mucho que ver con la forma de ser británica. Bueno, Usted compárela con Colombia. En Colombia yo creo que es muy inusual un hogar como este es el retrato de Adolescence. Pero se puede dar cuenta usted, Héctor, la cantidad, la fiebre que hay por Adolescence en todo el mundo. Pero Néstor, es que lo primero que pasa cuando entra un hijo a la adolescencia o una hija es que se encierran en el cuarto. Lo primero que pasa es que empiezan a buscar espacios donde ¿Y no dónde está quieren. el límite entre ser y se vuelve respetuoso? peligrosísimo ese encierro, y entonces la angustia de Es que uno ahí que está. estará pasando en ese cuarto, pero si me le meto, entonces lo que hago es que lo alejo. Yo le confieso que ese tema... En mi casa fue resuelto. Mi mamá se metía. Sí, exactamente. Yo lo resolví en mi ¿Te casa. dejó la puerta abierta? No, en mi casa no abría la puerta, sino que mi Hice- mamá entraba. ¿Qué hubo? ¿Qué estás haciendo? No, María Consuelo, hice una cosa, le voy a confesar aquí, María Consuelo. Felipe. Hice una cosa, y es que el cuarto de mi hijo, de mis hijos, No se puede asegurar por dentro. no tienen llave, no Claro. tienen, No tiene puerta. no tienen seguro, y están cerrados, y golpeo. Pero no es que él se pueda encerrar y que, Sí, y que ese es su refugio. Yo también Es conozco decir, una casa en la que quitaron la chapa de la puerta. O sea, la puerta se podía cerrar, pero no tenía chapa. Pues porque... En mi para casa que no tenía hubiera, chapa, pero la digamos, misma como ese- vaina daba. en general el como tema, ese el tema de como derechos ese humanos. riesgo, pero Néstor, mire, Pero ¿de cuándo déjeme acá decir los dos cositas papás a no propósito pueden de esto. entrar al cuarto de un hijo? Yo A Felipe, ver, por eso le digo que ese entiendo que tema en en mi casa no pegó. no, es que No. Desde que oyendo hay- a María desde que hay Consuelo, derecho a la que es que uno no intimidad, sabe si Felipe. entra o no, entra, que si A lo, los- no, nada, a los- a ¿de los cuándo 13 acá los años, padres no 14 pueden años, entrar al no. cuarto de un hijo? Pues No, ¿de qué claro. estamos Desde que hay hablando? derecho a la intimidad. Lo Es hay, el derecho a la no intimidad, claro que no- sí, no y lo hay, da y la hay el mayoría de debate edad. como papá. No, pues sí. No, y el niño de 7 años también puede ir donde Bueno, el yo tengo notario el y decir, debate. yo no me Y llamo también tiene Felipe, derecho sino a la- Bernardo también de tiene cambio el derecho a la sexo. intimidad, Sí. claro. No, en mi casa, no, usted También lo tiene zancó. derecho a la intimidad, claro. Es que ¿dónde usted- está el límite ahí? usted- Esa es la pregunta. Usted en su casa les Pero, concede Néstor, el derecho a la dos intimidad. cositas. Yo tengo derecho a ver qué hacen. Bueno, cuando estaban chiquitos, ya están en una edad en que... Mientras obviamente usted la viva crianza- sus hijos debajo ya de ese pasaron por la techo, de se la, hace de lo la que caca yo de diga. gato, ya pasaron por ahí. Bueno, pero vamos, les voy a Claro, contar. güey. Pero Néstor, Pero mire, esto ¿cuál no se era la resuelve, noticia? esto no se Aquí resuelve fuera del violando siglo la XIX. intimidad. ¿Me Esto no se puede resuelve decir- violando la intimidad de puede los decir- adolescentes. Me puede decir que soy del siglo XIX, puede intentar ofenderme lo que quiera. Yo prefiero... No. Yo, Y es que ser del siglo XIX es una ofensa. no, En el pues siglo claro que XIX usted pero lo dice. hicieron cosas muy no, positivas. El cuento de que usted tiene una cultura decimonónica, ese cuento se lo he escuchado, sí. Crío y cuido a mis hijos. Eso es lo que yo hago. Pero Usted está Néstor, en el derecho, Néstor. está en el derecho de Pero- soltar. pero ¿Cómo Néstor, cuidar? déjeme La pregunta es decirle cómo cuidar. Déjeme decirle La pregunta dos es cómo, cositas. permíteme, Héctor, la pregunta es cómo Perdóneme que cuidar. Héctor me va a regañar. Me lo conozco, a ver. No, le iba a dar nada que ver con el regaño, solo le iba a decir dos cosas. Una es que usted habló de que la serie se había hecho en Inglaterra, en el Reino Unido, Sí. y allá se tomó una decisión, ayer vi muy interesante, es que la van a difundir gratis y la van a Sí, convertir pues eso es lo que le incluso voy a como en contar. un texto, Y esta mañana el como en un primer texto ministro, de colegio, ¿no? el primer ministro británico lo dijo. está hablando del tema. Esta discusión que estamos claro. aquí es la discusión desde hace unos días de siempre, a toda Claro. hora en el Reino Unido. Y- Pero Néstor, ahorita estaban hablando de la intimidad de los... Pero la segunda cosa que le iba a decir, perdóneme Luis Ernesto, era que pues finalmente la pregunta respecto del muchacho pues que protagoniza la serie es si es víctima o victimario, ¿no? Porque claro, pues comete un Ambas. asesinato, pero no se pues, tire lo la comete serie. en un contexto No, social en usted el que la pregunta se es está sin tirando- spoiler, víctima sin o spoiler. victimario. Pero Se Néstor, está tirando la serie, voy a contar desde toca- luego. ¿Cómo es que Luis María Ernesto, Consuelo, ¿cuál es María su Consuelo tesis? tocó algo muy, de la muy intimidad, que usted relevante iba a y decir sensible, y algo. es el tema de la intimidad. Sí, ¿cómo es eso para- Y entonces, en su claro, criterio? uno también viendo la serie, por supuesto, queda con la pregunta, ¿será que
respetar la intimidad es básicamente que mi hijo está accediendo a unas cosas en el internet, en las redes sociales, que te puede terminar de la manera trágica como termina la serie. Y yo creo que esto no se resuelve vulnerando esa intimidad, porque los adolescentes a los cuales se les vulnera esa intimidad, los papás sobreprotectores que le investigan todo, esos adolescentes, en mi experiencia, los compañeros de colegio a los que tenían papás así eran los más dañados, eran los más rebeldes, los que menos caso hacían, los que más drogas consumían. Entonces, yo la verdad creo que la solución no puede ser vulnerar esa intimidad, sino pasar genuinamente más tiempo con los hijos, ser más amigo de los hijos, escucharlos en los términos de ellos. Eso no garantiza nada tampoco. Bueno, porque mire, de las cosas que mi papá me dijo claramente, mi papá me dijo un día claramente una cosa, mire, yo no soy amigo suyo, me miró a los ojos. Soy su papá. Soy su papá. Y yo después lo entendí, porque yo con mi amigo, un llave, nos robábamos el carro para salir. Y con mi papá yo no le podía decir, papi, me va a robar el carro. No, mi papá era mi papá, es el papá. Muy cercano, me acompañaba, compartía conmigo el fútbol, compartía cosas. Pero ahora, yo detrás, a mí me da miedo que estemos creando unos hijos muy débiles. Yo les digo, a mí no me gusta la expresión esa de generación de cristal. A mí no me gusta esa expresión, porque me parece despectiva. Pero yo creo que necesitamos hacerle frente a la vida, Néstor. Es que la vida no es fácil, Néstor. La de nadie. Por eso le decía que lo de ese niño rechazado una vez es un niño de 13 años. Y todos a los 13 años, padre, todos, usted y yo y el niño en Inglaterra, todos hemos sido rechazados. Pero Ernesto, si usted entra al cuarto de un niño de 13 años, o de 11, o de 12, o de 14, retomando un poco el tema de Luis Ernesto y María Consuelo, y el niño, el adolescente, el niño le dice, no, es que estás violando mi intimidad. Ay, qué pena contigo, sí, es que el libre albedrío. Yo le digo, ¿sabe qué le digo yo? Muéstrame la cédula, hermano. ¿Ya tiene cédula? Sí, Felipe, no tengo. Entonces, como decían las mamás, pues en esta casa se hace lo que yo digo. Sí, Felipe, lo que pasa es que pasamos de la represión extrema en la que criamos, en la que nos criaron a usted y a mí, que no había derechos, a este tema de derechos pero además, extremos también. ¿Cómo inteligentemente uno termina a nadie lo ha matado un buen chancletazo? Es que no es un tema de autoridad, eso está claro. El que manda en la casa es el que mantiene la casa. Y por eso es que se necesita autonomía financiera de la mujer. ¿Cuál es el miedo de meterse al cuarto al muchacho? No, porque uno no quiere vivir en esa confrontación con la gente, con las personas que más quiere, que son sus hijos. Entonces yo sí creo que es difícil, porque si no los termina Felipe, apartando. El problema no es entrar al cuarto o no entrar al cuarto, pero porque igual el padre sale hay un miedo y los hijos viven conectados a las redes sociales todo el día. Eso no es. Y tampoco ese viejo concepto de autoridad, de que yo mando en mi casa. El problema es más complejo. Los muchachos están afectándose no porque los dejen encerrados o no. La adolescencia, como decía alguien, pues los adolescentes tienden a encerrarse. Es un poco otras cosas. A ver, Álvaro, yo parto de un principio. Cuando a un muchacho se le trata como un niño, sobre todo con autoridad, se convierte en un niño. Cuando a un muchacho se le trata como un adulto, con respeto, se convierte en un adolescente responsable, lo que está pasando con derechos y que habla con un padre y madre como igual, y no como un niño, como un bobito a quien le aplican la autoridad. En el Reino Unido se está pronunciando y efectivamente es gratis Adolescence a partir de hoy. Producto del impacto que está causando esta serie para quienes tienen hijos, para quienes son padres, bueno, también para quienes no lo son, para quienes lo ven desde la barrera, la serie es profundamente simbólica. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, estoy sorprendida con el debate que se ha despertado allí, porque además ustedes lo centran en la relación padres e hijos, pero en el Reino Unido es mucho más amplia todavía, porque fíjate, ustedes tienen la edad legal de responsabilidad legal a los 18 años. En el Reino Unido no existe límite a la responsabilidad legal. Hay niños de 8 años hoy en las cárceles. 9 es el límite que se establece, pero no es un mitigante la edad en el Reino Unido. Y ese es un dato muy importante para entender esta serie, que en este minuto, o sea, en las primeras semanas tuvo más de 90 millones de visualizaciones. O sea, es un éxito completo. Nunca Netflix había tenido un drama, una miniserie con ese impacto. ¿Cómo comienza? Así la escuchamos, por lo menos en inglés, en el Reino Unido. Escúchala. I'm going to start off with asking you. Do you know a girl called Katie Leonard? Yeah?
Katie Leonard es la niña que muere y la serie, claro, aborda las consecuencias del asesinato de esta niña en manos de un chico de la escuela. Esto ocurre todo en el norte de Inglaterra y ocurrió todo en la cabeza de quien es el padre en la serie. El gran actor Stephen Graham, que es el guionista, es el protagonista y es también el productor de la serie. Y tiene un impacto particular en el Reino Unido porque en el Reino Unido se vive una situación muy, muy dramática. A ustedes les debe sonar el nombre de Andrew Tate. Es un influencer, un misógino, se declara el mismo misógino, que se tuvo que escapar del Reino Unido porque estaba acusado de tráfico de mujeres y también de abuso sexual de niños. Se fue a Rumanía, finalmente estuvo preso allí y ahora se dice que por intervención del gobierno de Donald Trump está en Florida, se escapó con su hermano hasta allí. ¿Y qué es lo que pasa con Andrew Tate? Es que él estaba en las redes sociales, ya está prohibido en las redes sociales, pero tuvo un impacto inmenso en los adolescentes. No tenía ni un control hasta que finalmente se le prohibió poder estar en las redes sociales, pero sigue de alguna manera creando nuevas cuentas y hay muchísimos adolescentes que lo siguen. Pero ¿qué pasó en el Reino Unido? Es que se decidió que la serie pasa a ser un contenido educativo y para eso el primer ministro Keir Starmer se reunió con los creadores del programa ahí en Downing Street para avanzar en esto, para decir que esto iba a ser un contenido educativo gratuito en todas las escuelas. Escuchemos lo que dice Keir Starmer sobre la serie. It seems the whole nation is talking about adolescence, not just this nation either. And that is undoubtedly because it grips you from the first of the one-shot take, and it holds you there. And I have to be honest, as a dad, I have not found it. Lo que dice, parece que todo el mundo está hablando de adolescence, no solo en este país, y eso se debe a sin duda que atrapa desde el primer plano, desde la primera toma y se mantiene ahí. Y dice luego el propio primer ministro, dice que a él como padre no le fue fácil verlo con sus hijos. Dice que emocionalmente hablando había sido muy difícil de ver, es lo que dice. Porque claro, además desde la perspectiva de la producción televisiva, una cosa que es impresionante, que es muy difícil de hacer, que se viene tratando de hacer desde Hitchcock, es la capacidad de producir una película en una sola toma. Y es lo que hace esta serie, que es lo que se llama el one single shot, que es la posibilidad de hacer una sola toma cada capítulo, que es impresionante cómo lo consiguen. Es una miniserie de 4 capítulos que, como te explico, por la edad legal de responsabilidad en el Reino Unido, por la impresionante impacto que ha tenido Andrew Tate en el Reino Unido y porque además, a diferencia de Estados Unidos, donde se usan las armas que disparan balas, en el Reino Unido el problema de la violencia son los cuchillos, que está absolutamente extendido en los barrios, en los adolescentes. Así dirimen sus problemas y por esos 3 temas es que en el Reino Unido ha tenido tanto impacto, Néstor. Realmente es una serie que yo recomiendo ver por cómo está construida, para los que les gusta el cine, para los que les gusta la producción televisiva, pero también el contenido. Es impresionante poder abordar qué es lo que está pasando en la cabeza de los niños ante estas influencias, encerrados en su pieza y en los nuevos lenguajes que aprenden entre sus compañeros que el resto de las generaciones no alcanzamos a entender, Néstor. A propósito de los nuevos lenguajes, Silvia, me imagino, usted se refiere a los emojis, que en la serie tienen unos significados especiales, ¿no? Exactamente, que ahora incluso hay traductores de emojis para que los padres traten de entender qué es lo que se están comunicando los chicos, porque hablan a través de emojis, hablan de sexo, hablan de drogas, de consumo de alcohol, del uso de armas. Y de los rechazados en sí mismos. Yo creo, Silvia, que es útil, Felipe, traducir los emojis que quieren hoy. Un corazón ya no es amor. O sea, el corazón rojo es amor. Pero solo el rojo. El amarillo no. El amarillo es interés mutuo. El corazón morado es deseo sexual. Hay atracción y esa es la manera de responder el me gusta, que es el típico corazoncito rojo. ¿El corazón amarillo es? El corazón amarillo es interés mutuo. Podemos conversar, hay interacción, es interés de los dos. El corazón rosado es interacción, sí, pero sin intención sexual. Podemos tener contacto, hablar, tener conversaciones digitales, pero nada de contacto sexual. La píldora roja. A la de Matrix.
Esa píldora roja que es la que se despiertan los hombres con la interacción que tiene con la otra. Pero es una alusión a la misoginia. Es una alusión porque es la píldora que se le explota al hombre en esta misma serie y en este mismo lenguaje cuando se siente rechazado. Ese es el explosivo. Es el explosivo, el rojo, el que tiene una mechita cuando está a punto Y hay unos de que no he explotar. entendido, Felipe, yo no sé si usted se ha dado cuenta, unos que son como lila, como moraditos. A ese se llama judía. Si usted entra a WhatsApp o un padre de familia a esta hora entra a WhatsApp. Judías de frijoles. Es de frijoles. Usted escribe judía para buscar el emoji, salen esos 3 frijoles que son negros, que en este lenguaje de la serie lo que significa es que es el emoji para identificar al rechazado, a ese hombre que está con un fracaso sexual. Entonces, Felipe, culpando a la mujer. Como estamos hablando de niños, de padres de familia, El lenguaje ya es otro. si usted ve Toca aprenderse esa gramática. Claro, No, imagínese. si usted ve que el niño pone corazones morados, Tú te dices, ¡ay, qué lindo! No, Padre, es lo que pasa en la serie. Cuando el investigador va a la escuela, Néstor, en la serie uno de los niños le dice, estás buscando donde no es. Pero es que yo dijo, su propio hijo. Además, ¿no? Y le dice, es que ellos eran amigos porque se ponían corazones. Y le trata de explicar y decirle, no, papá, es que el corazón no es amor. El corazón tiene otro lenguaje y el lenguaje de los emojis está cambiando la manera como esas nuevas generaciones tienen. ¿Se imagina, Néstor? Violencia digital ahora, pues. Yo que estaba acostumbrado a que la violencia era en la esquina, en la calle del barrio Libre. El rechazo, padre, ya no solo es en la calle. Hay un rechazo a un joven, dependiendo del corazón y el color del corazón que le envíen, ya hay un rechazo. Silvia, una pregunta para terminar este reporte desde Londres. Esta adolescencia que está causando tanto impacto, ¿ha cambiado algo de la aproximación social hacia los niños? Es decir, ponerla gratis, pronunciamiento del gobierno británico, el primer ministro en Londres hablando del tema de adolescentes. Fuera de la moda, quiero decir, ¿está pasando algo en la percepción sobre los problemas de los muchachos? Sí, Néstor, o sea, se está hablando en todos los medios del tema, pero además es la primera vez que un primer ministro da un paso como esto. O sea, en el Reino Unido pasa una cosa muy particular, es que los temas de ficción tienen impacto social, tienen impacto incluso legal sobre los legisladores. El año pasado contamos aquí también la serie que se hizo sobre un software que falló en correos y que metió a mucha gente en la cárcel y de manera absolutamente arbitraria, y eso cambió todo. O sea, a la gente se le empezó a pagar indemnizaciones, la empresa del software tuvo que pedir disculpas, pese a que había pasado años atrás. Ahora también, esto es muy reciente, el primer ministro acaba de reunirse con los productores, pero sí, se está hablando y recién desde hoy empieza a ser gratuita. Y claro, también hay mucha polémica porque los profesores, quienes son responsables de presentar estos contenidos a los estudiantes, dicen, ¿cómo lo vamos a presentar de inmediato sin haber sido previamente preparados para esto? O sea, ¿cómo pueden pensar en que es un contenido educativo sin que antes lo discutamos entre nosotros? Porque es un tema que hasta ahora nadie ha sabido cómo manejar. Es una patata caliente en el sistema social británico, pero sí, ya se está hablando de esto y yo creo que va a ser una nueva área de estudios. Es como las ficciones, ya no solo las noticias, sino cómo las ficciones están afectando lo que se discute, lo que se conversa en sociedad, Néstor. Es un verdadero terremoto esto de los adolescentes, no solo allí en Europa, también en Colombia. 8:37 en Mañanas Blue.